Ahora sí estamos grabando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada eso, agradecerles por tomarse esta mañana para compartir con nosotros y principalmente el agradecimiento a quienes nos acompañan, a las autoridades de gobierno y a los representantes de cámaras empresariales y de la Organización de Trabajadores. Este evento tiene como objetivo presentar los resultados de un trabajo de investigación que hicimos entre el Observatorio TI de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, con el Centro de Estudios para el Desarrollo. Por el lado del Observatorio TI, como seguimos siendo una organización relativamente nueva, un proyecto que ha cumplido apenas un año, siempre me gusta dar una brevísima introducción. El Observatorio TI es un proyecto que ejecuta CUTI con el apoyo de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo, que tiene el objetivo de apoyar una mayor productividad del sector de las tecnologías de la información en el Uruguay, y para eso realiza estudio e investigación que le provea al sector TIC de información valiosa para la toma de decisiones y que también muestre al resto de la sociedad el valor público que genera la industria de tecnologías de la información. Así que desde el Observatorio TI generamos habitualmente investigación, estudios, en este caso en un partnership que nos tiene muy contentos con los amigos del CED. Y bueno, y la idea fue realizar una investigación que nos pusiera a conversar sobre temas de agenda, sobre temas relevantes, en este caso hablar sobre competitividad y sobre caminos para mejorar la competitividad de la economía uruguaya y básicamente la relación que hay entre eso y la innovación, entre la competitividad y el desarrollo tecnológico. Así que esa es un poco la propuesta para el día de hoy. Y bueno, eso, antes que nada agradecerles por estarnos acompañando. Y si te parece bien, Agustín, ya le damos la palabra al ingeniero Omar Paganini, que es el ministro de Industria, Energía y Minería, quien nos va a dar algunas palabras de apertura y a quien le agradecemos especialmente por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros hoy. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por la iniciativa, una iniciativa que creo que ataca temas claves para el país, temas muy relevantes y también relevantes para todos aquellos que estamos comprometidos con el desarrollo y con la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos. También felicitaciones por el Observatorio TI, que es una iniciativa que creo que aporta en la dirección correcta. Para seguir felicitando, tenemos que reconocer que tenemos en el sector de tecnología de la información un sector dinámico y pujante, de alta sofisticación, con clarísimas realizaciones exportadoras, y que de alguna manera es una excepción en nuestro país en el sentido del tipo de cosa que uno quiere que venga, o sea, sectores de mayor valor agregado, de mayor sofisticación, de fuerte internacionalización, y el tipo de cosa que por lo tanto debería potenciarse y apoyarse. Felicitar a la CUTI también, que después de una trayectoria de muchísimos años viene apuntalando todo este camino. El tema del trabajo es sumamente relevante y llama a la reflexión. De alguna manera el tema toca los dilemas que tenemos como un país de renta media alta, pero que de alguna manera está siempre en esta trampa de cómo hacemos para finalmente superar nuestras restricciones y desarrollarnos más fuertemente. En el fondo, terminamos siempre diciendo que es un país que tiene que mejorar la competitividad. Y el sector es un ejemplo de una estrategia de competitividad diferente que la que uno a veces escucha por ahí, y el trabajo de Mauro en ese sentido marca justamente de lo que se trata, la competitividad, que no se trata siempre de bajar costos, sino muchas veces de agregar más valor, y esta es la competitividad socialmente sostenible. La productividad atrás del desarrollo de la competitividad como elemento fundamental, porque la productividad es la que permite lograr un desarrollo socialmente sostenible y no un mero conflicto redistributivo, que es lo que aparece, sino de otra manera. Entonces, en ese sentido, el trabajo pone un foco en un lugar adecuado. Y da un paso más y dice, bueno, pero la productividad en el mundo moderno es hija de la innovación. La productividad
es hija de hacer las cosas de una manera diferente, ya sea una innovación gradual o una innovación radical, una innovación incremental, como se dice a veces cuando uno corrige algunas formas de trabajo y logra algo un poco mejor, más o menos con la misma tecnología, o una innovación radical donde las formas son completamente distintas. Y se habla de la disrupción. Entonces, si ambas cosas son fundamentales para mejorar la productividad en forma sostenida y a largo plazo, la innovación generalmente además va de suyo, incorpora tecnología y en este caso tecnología digital. La pregunta es cómo lograr innovación en forma sostenible y eso también va de la mano de cómo profundizar la transformación digital en nuestra sociedad y en nuestras empresas. Y ahí viene la pregunta final que el trabajo intenta también abordar, que es ¿cuál puede ser el papel de la industria de TI en impulsar la innovación en el país? Entonces, me parece que más relevante, imposible. Y ahora voy a presentar algunas reflexiones mías que me hizo pensar el trabajo. Primero, algunas certezas. Certezas que son provocativas o discutibles. La primera es que la innovación no es tarea de los científicos ni de los políticos. La innovación es tarea de las empresas. Son las empresas las que innovan y innovando generan niveles de productividad mayor, generan más riqueza, generan, por lo tanto, capacidad de mayor bienestar a la población por crecimiento de la actividad económica. El desafío es las condiciones e incentivos para que las empresas innoven. Si las empresas están en un ambiente que no incentiva la innovación o no tienen las condiciones para innovar, bueno, no van a innovar, ¿verdad? Y en esto sí tienen un papel a cumplir, tanto los políticos como los científicos. Esto me parece importante porque a veces se confunde y se dice, bueno, tenemos que tener muchos científicos y muchos políticos preocupados por la innovación, y eso está bien, pero no hay que olvidar que el objetivo es lograr un sistema productivo que innove, incorporando, por un lado, conocimiento, y por otro lado, reglas de juego que impulsen la innovación. Entonces, por eso es importante tener claro esto. ¿Qué son las condiciones y los incentivos necesarios para la innovación? Y aquí a veces también algunas cosas se pasan por alto. En primer lugar, para que la empresa innove tiene que estar de alguna manera exigida a innovar. Y eso tiene que ver con el ambiente competitivo en el mercado que está metido. Es un mercado consolidado, estable, maduro, donde no hay muchos cambios, donde hay barreras de entrada altas, y bueno, en ese caso el incentivo a la innovación va a ser menor. Si es un mercado abierto, muy competitivo, con jugadores que entran con facilidad, bueno, va a haber mayor incentivo a diferenciarse y a tratar de competir. El ejemplo más claro es el sector TI del Uruguay, o sea, está abierto al mercado mundial y está compitiendo en el mercado mundial y eso lo obliga permanentemente a estar innovando. También están como son las reglas de juego que marcan ese mercado. Hay regulación muy rígida, hay barreras de entrada muy altas, o por otro lado hay una legislación y una práctica de defender la competencia, en fin. Estas cosas son importantes porque generan un entorno más o menos propenso a innovar. Y después viene la otra parte. ¿Cuáles son las capacidades que hay para innovar? Las capacidades existentes, ¿cuáles son? Y cómo desarrollar más capacidades. ¿Cuántas personas capacitadas? ¿Cuál es la relación con los grupos de investigación y la academia? Ahí sí juega un rol importante de la comunidad académica. ¿Cuál es la vinculación que tienen los núcleos de producción? Conocimiento para aplicar, con la gente que está vinculada con esos mundos y cuál es el ecosistema, por lo tanto, capaz de innovar. Y en esto también el artículo pone foco y resalta la importancia de esto. Entonces, en este marco, ¿cuáles son las tareas? Las tareas que tenemos como sociedad. Y una de ellas es abrirnos al mundo, justamente para hacer que entre al Uruguay ese mundo cambiante, lleno de nuevos desafíos, que es lo que nos va a hacer no solo innovar para nosotros, sino generar soluciones para el mundo. El ejemplo es el sector TI. Segundo, revisar las reglas de juego y impulsar aquellas que incentiven la innovación, que generen un ambiente competitivo, que generen mercados más abiertos.
El tercero es apoyar la creación de un ecosistema vinculando la producción y conocimiento para dinamizar la innovación. Esto tiene que ver también con la existencia de grupos de I+D de excelencia en el país. Y finalmente, y el trabajo lo plantea, también esto implica una mejora y un cambio en el sistema educativo, que es un gran desafío que tenemos como país. Quisiera advertir sobre algunos riesgos que podemos tener en nuestra forma de encarar esta problemática, en la que más o menos estamos todos bastante de acuerdo. Pero a veces podemos generar algunos, diría yo, atajos que capaz que no son los correctos porque no nos llevan a buen puerto. Uno de ellos es cerrarse, muy viejo tentación de nuestros países, la sustitución de importaciones, que a veces se ve como en este mundo del siglo XXI no es tanto la sustitución de importaciones de productos estándar, sino el proteccionismo de la innovación. O sea, obliguemos a desarrollos locales, y ahí lo que a veces sucede es que terminamos haciendo desarrollos locales atrasados, nunca competitivos con el mundo. Otro riesgo es adjudicar culpas, que generalmente uno se las adjudica a otro, ¿verdad? Entonces culpamos a los empresarios que no innovan, culpamos a la academia que está muy encerrada en su torre de marfil, culpamos al gobierno que no pone todo el dinero que tiene que poner. Y todas estas cosas pueden ser ciertas. Y de hecho siempre lo son un poco. Siempre un poco el empresario podría innovar más, siempre un poco la academia está muy centrada en hacer papers y publicaciones y ir a congresos. Lamentablemente ahora por Zoom ya no se viaja tanto y uno pasa menos divertido. Pero en el fondo siempre pasa un poco, y también pasa que el gobierno no pone los fondos que tiene que poner y comete errores en los instrumentos que impulsa. Pero si nos centramos en las culpas no vamos a avanzar. Lo que tenemos que buscar es la forma de generar un ecosistema más dinámico y todo poner nuestra visión constructiva al respecto. Otro riesgo es copiar recetas de las realidades. Es decir, esto funcionó en tal lado, en Finlandia. Y bueno, mirar Finlandia, por supuesto que sí. Mirar Nueva Zelanda también. Mirar Corea, ¿por qué no? Y Israel, ni que hablar, pero entender lo que pasa en ese país no quiere decir que la receta sea copiable fácilmente. Otro error o riesgo posible es creer que la solución es solamente macroeconómica. En esto el trabajo es claro. O sea, pensar que por tener las cuentas públicas estabilizadas y tener el tipo de cambio correcto, el problema de la productividad se arregla, bueno, ya está demostrado que no, el Uruguay entra en ciclos y al final no lo arregla. Eso no quiere decir que no sea importante tener las cuentas equilibradas y tener la inflación controlada y tener solidez en los contratos y en la capacidad de cumplir nuestras obligaciones, que todos sabemos que para el Uruguay es una ventaja comparativa y la hemos aprovechado muchas veces. Y finalmente también es un error pensar que va a venir algún líder, algún caudillo y va a resolver el problema. El paternalismo nunca es una buena solución para la innovación. Finalmente, ¿qué se puede hacer desde el sector TI? Bueno, lo primero que se puede hacer desde el sector TI, finalmente no, porque después tengo alguna reflexión más, pero lo primero que se puede hacer desde el sector TI es sostener la inserción internacional. La inserción internacional que han logrado es una ventana abierta al mundo, que derrama en el Uruguay de muchas maneras. Y todo lo hemos visto en estos años. Además, es garantía de calidad para el sector y le permite subsistir a largo plazo, porque si está abierto al mundo, los desafíos los agarra antes y permite seguir abierto al mundo, si no va a perder el tren. Pero véanlo también de esta manera, es una forma de traer al país las cosas que pasan. Segunda cosa que hay que hacer del sector TI es ayudar a crear condiciones e incentivos para desarrollo de capacidades locales. Han insistido mucho con el tema de la formación de personas, estamos todos convencidos que es un gran problema, y uno de los que lo puso en la cartelera hace muchos años fue el sector. Se ha progresado en esta dirección, esperemos que se pueda seguir progresando mucho, porque todavía el gap es muy importante. También ayudarnos con la regulación. La regulación allí donde es rígida y frena la innovación, es bueno poder modificarla, y es bueno que los actores le digan al gobierno o a quien regula, miren que esto es un problema. Apoyar a desarrollar el ecosistema innovador. El sector TI lo ha hecho y lo sigue haciendo, y hay iniciativas muy interesantes, tanto de
incubadoras apoyadas por empresas, como de fondos de inversión y demás, que son muy críticas para poder construir el futuro. Y finalmente, tal vez un poquito más difícil, han habido muchos intentos y muchos intentos exitosos, entender demandas tecnológicas locales y la posibilidad de acercar a las empresas locales también a la tecnología, agregando valor. Y esto hay muchos ejemplos exitosos, pero también hay muchas cosas para hacer. Básicamente, mayor vinculación con las empresas nacionales y su transformación digital, tan necesaria y en muchos casos en curso. Y bueno, ahora sí, ¿qué podemos hacer desde el gobierno? Apoyar al sector, se lo viene apoyando desde hace años con incentivos fiscales, incentivar el desarrollo en el país de capacidades de investigación, de formación y de educación, generar reglas de juego más abiertas y competitivas en nuestros mercados también es algo importante. Nosotros tenemos, si miramos nuestros mercados, casi todos son mercados maduros, casi todos son mercados con barreras de entrada fuertes. Y a todos nos deja más o menos cómodos eso, en general. No obstante, son mercados maduros, con reglas de barreras de entrada altas, a las cuales estamos acostumbrados hace muchos años. Bueno, no son mercados que incentiven mucho la innovación en las empresas de deporte en Uruguay. Impulsar compromisos por la productividad es otro de los desafíos de este gobierno. Eso está tratado en el trabajo. O sea, si la competitividad sin bajar costos es con mayor productividad, tenemos que tener un compromiso por la productividad a nivel de las fuerzas sociales y en particular a nivel de los acuerdos laborales. Porque esto de alguna manera es lo que permite que el bienestar creado por la innovación, por la mejora de productividad, sea aprovechable manteniendo el bienestar social y mejorándolo de todos los involucrados, en particular de los trabajadores. Apoyar desde el gobierno la sofisticación del ecosistema tecnológico. Aquí tenemos bastantes desafíos. Nuestro sistema tecnológico está en un punto donde para poder desarrollarse más requiere... Bueno, parece que tengo un doble en el panel, lo cual me preocupa un poco, de haber pasado lo mismo que en Andes. Y lo que es importante es saber que el estatus actual de la tecnología es un estatus de mayores sinergias entre distintas cosas, desde hardware, plataformas, software, aplicaciones, y eso requiere ecosistemas y el gobierno puede apoyar la creación de ecosistemas, incluso de testbeds o sandboxes o ambientes de prueba nacionales y de proyección internacional, y en eso estamos con algunos proyectos como el Open Digital Lab, por ejemplo. Y finalmente, incluir a las pymes lo más posible. Las pymes, motor del empleo y también motor del desarrollo de la vida de muchísimos de nuestros compatriotas, tienen que sumarse a la transformación digital con fuerza y ahí tenemos mucho para hacer. Y por acá los dejo. Espero poder haber aportado la reflexión. Creo que el artículo o el trabajo es sumamente oportuno y los felicito nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Omar. La verdad, palabras muy oportunas todos y bueno, agradecerte por los minutos de estar acá y agradecer también por haberte tomado el tiempo de leer el trabajo, que obviamente es evidente que le dedicaste un rato a eso y creo que el mensaje está muy alineado con nuestro trabajo. De parte de mía y de Centro de Estudios para el Desarrollo, bueno, agradecer a la CUTI por habernos invitado a sumarnos a realizar este trabajo, al observatorio y a Mauro Casa que lo lidera. Y bueno, ahora un comentario de forma. Las personas que tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, hay una sección, pueden hacerlo por el chat o directamente hay una sección que se llama preguntas y respuestas, o puede estar en inglés también, según cómo tengan el idioma del Zoom, pero ahí pueden ir dejando y bueno, al final, si nos dan algunos minutos, vamos a tratar de hacer alguna de las preguntas a los panelistas. De mi parte, me voy a meter ya en la presentación del trabajo, que le vamos a hacer junto con Mauro. Como les comentaba, bueno, todo esto, como todos vemos, es una iniciativa del Observatorio TI de la CUTI, que está apoyado por ANDE y conjuntamente con el Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿Por qué hicimos este documento? Bueno, básicamente los objetivos del documento eran un poco lo que el ministro ya comentaba, ¿no? Revisar los vínculos entre la industria de TI y el resto de los sectores productivos del Uruguay, tratando de buscar el potencial, tratando de entender el potencial que la transformación digital, que la digitalización
puede tener en materia de productividad y competitividad. Estos desafíos tan grandes, tan importantes, tan de largo plazo de nuestro país, ¿qué concretamente, qué tiene para decirnos qué podemos sacar, cuál es el potencial del electro-TI en ese sentido? El objetivo es identificar esos puntos críticos y visibilizar las oportunidades tanto para el sector público como para los agentes privados de medidas, de prácticas que puedan potenciar ese vínculo saludable que todos creemos que tiene. Se parte de una visión que es muy importante para nosotros, lo pusimos en el documento bueno, y el ministro lo comentaba recién de forma muy clara, que es el entender que la competitividad económica tiene que estar alineada con el sostenimiento y la mejora en los niveles de bienestar material de la población. Ahora vamos a entrar un poquito en eso, pero se puede ser competitivo de muchas formas. Hay muchos países muy distintos que son competitivos. No cualquier competitividad nos sirve. Bueno, sin duda, por acá estamos buscando alguna competitividad que está alineada con eso. Y bueno, básicamente, metodológicamente, lo que hicimos fue un relevamiento de estudios comparativos internacionales para tratar de mirar cómo está Uruguay en este tema, en el tema de innovación, de digitalización, pero también agregamos una cosa que fue muy importante para nosotros, que fueron 10 entrevistas en profundidad con informantes calificados. Entrevistamos empresarios del sector tecnológico, cámaras empresariales, gente del PIT-CNT, que hoy nos vuelve a acompañar, personas del sector público, académicos. En el trabajo pueden ver el listado. Durante el trabajo preferimos no nombrar a las personas, simplemente hacer referencia a los entrevistados por número, pues después al final pueden ir y mirar quiénes fueron los entrevistados, y obviamente la riqueza del trabajo, si hay alguna, sin duda se debe en muy buena medida a la generosidad de todas estas personas que nos regalaron una parte de su tiempo. Entendemos que Uruguay es un país, es un caso, en esto hoy en día una parte de la literatura económica busca en las instituciones de los países la explicación para el éxito o fracaso de los países, ¿no? Bueno, quizás Acemoglu y Robinson son quienes más lo han masificado, este argumento de cómo las instituciones son determinantes en el éxito y en la prosperidad de los países o en su fracaso. Entendemos que Uruguay es un caso de instituciones híbridas. Cuando uno mira cualquier indicador de Uruguay, la institucionalidad política de Uruguay aparece muy bien rankeada. De alguna forma, la institucionalidad política del Uruguay es una institucionalidad de un país desarrollado. Cuando miramos la estabilidad política, cuando miramos el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión, siempre hay cosas para mejorar. Nunca hay que estar conformes de todo. No, el conformismo nunca es buena cosa, pero el índice de democracia de The Economist, como el más difundido en ese sentido, sistemáticamente muestra que Uruguay tiene una fortaleza en este lado, y bueno, sin duda que los inversores, es parte de lo que reconocen, bueno, esa tranquilidad, esa estabilidad, esas certezas que el Uruguay da. Pero también aparecen en algunos otros indicadores que buscan un poco más en algún tipo de institucionalidad económica, algunas debilidades. No es que estamos en el fondo de la tabla, no lo estamos, pero sí estamos en la mitad de la tabla en algunos otros casos, y estamos por debajo de países que son menos ricos que nosotros, para decirlo de forma clara. ¿En qué? Bueno, el sistema educativo, ni que hablar. Todo el tema de mercados, creo que ahí la escala nos juega en contra, ¿no? Nos juega a favor para otras cosas, pero el desarrollo, la sofisticación y la regulación de mercados, tenemos mercados poco profundos. Estoy pensando, bueno, algún tema con el mercado laboral, a veces aparece con problemas regulatorios. El sistema financiero, sin duda, es un sistema como poco profundo para lo que nos correspondería, entre comillas, para nuestro nivel de ingreso. Bueno, por ahí hay como diría, y el ecosistema emprendedor también aparece en algunos indicadores como un lugar donde hay temas para mejorar, ¿no? Uruguay vivió entre el 2003, 2004 y el 2014 11 años de crecimiento económico realmente casi que inédito. Hay que ir muchas décadas para atrás para encontrar 11 años de un crecimiento tan potente, un promedio del 5,5, y que claramente en buena medida cambió sustancialmente la disponibilidad material media de los uruguayos. Bueno, todos sabemos el impacto que esto tuvo, además por las políticas públicas, en la baja de la pobreza y en otras medidas. Sin embargo, desde el 2015 para acá, claramente la situación es totalmente distinta. La situación es de un crecimiento muy magro. En 2015 no hubo crecimiento, según la última actualización de cuentas nacionales del Banco Central, y los otros 4 años hubo un crecimiento muy bajo, un promedio muy por debajo del promedio histórico, que tampoco es muy generoso, y bueno, en el 2020 ni que hablar, una caída muy importante del PBI. Volver a crecer
es clave, ¿no? Volver a crecer, recuperar la senda del crecimiento, distiende una cantidad de discusiones. El crecimiento no lo es todo, pero es algo muy importante. La puja redistributiva, que también el ministro hacía referencia, sin duda se tensa cuando no hay crecimiento, las asignaciones presupuestales se tensan cuando no hay crecimiento, el tema fiscal se tensa cuando no hay crecimiento. Es clave en muchos sentidos, para muchas cosas, volver a crecer. Y bueno, ¿qué nos pasó? Bueno, nosotros creemos realmente que entramos en un círculo que lo habíamos logrado crecer porque el Uruguay también en el 2003, 2004, 2005 era otro, era un Uruguay significativamente más pobre, un Uruguay con salarios significativamente más bajos, y bueno, y en ese contexto Uruguay logró entrar en una senda de crecimiento, fue competitivo, tuvo una coyuntura internacional favorable. En los últimos años Uruguay perdió competitividad, dejó de ser competitivo, cayó la inversión de forma sustancial, cayó el empleo, ya desde el 2017 caen el ingreso de los hogares, entramos como en ese círculo vicioso, ¿no? de poca competitividad, poca inversión, caída del empleo, disminución del ingreso de los hogares, que en el 2020 naturalmente se agudizó tremendamente y hubo un aumento de la pobreza, pero que ya desde el 2017 veíamos que había empezado un leve deterioro. Entonces, bueno, el desafío es cómo volvemos a poner en marcha esa mejora de la competitividad que nos permita volver a ese sentido. Y en ese sentido, bueno, volver sobre esto, ¿no? Que para nosotros es clave. No es suficiente con ser competitivo, se trata de ser competitivo sin perder el bienestar. Se puede ser competitivo, los países pobres muchas veces son muy competitivos, países muy pobres que de golpe hacen algunas reformas y se vuelven atractivos para la inversión extranjera de la industria que busca, que es intensiva en mano de obra y encuentra salarios muy baratos. Y bueno, y de golpe se vuelve competitivo en ese sentido. Países pobres que tienen baja productividad no son países productivos, pero son competitivos porque los costos son bajos, ¿no? La competitividad al final es una ecuación entre productividad y costos, ¿no? Entonces, claramente, el deseo creo que de todos los que estamos acá, estoy seguro que la mayoría de los sectores políticos y sociales del Uruguay, la enorme mayoría, si no de todos, es, bueno, lograr romper esa cosa que, bueno, que muchas veces que la literatura conoce como la trampa del ingreso medio, también del ingreso medio alto, incluso alto porque no está bien definido y hay distintas versiones, bueno, ¿dónde está esa trampa? Pero ¿qué es esto? Es, bueno, cuando un país no es suficientemente barato para competir, para ser atractivo una inversión que viene a buscar costos bajos, pero tampoco tiene una economía suficientemente sofisticada, una mano de obra suficientemente calificada, unas empresas suficientemente innovadoras para atraer otro tipo de inversión que acepta costos mayores, pero que requiere de productividades mayores, ¿no? Cuando estás ahí en el medio, y bueno, hay muchos estudios que han estudiado casos, bueno, de América Latina, muchos, y otras regiones del mundo, y que bueno, no hay conclusiones tajantes, pero hay cierta idea de que hay un tema. Hay un documento del Asian Development Bank del 2011, tenía una frase que me pareció como muy pertinente, que decía, el desafío de la trampa del ingreso medio es pasar de un crecimiento sostenido en mano de obra barata a uno basado en la alta productividad y la innovación. Para esto se necesitan inversiones en educación, en infraestructura, obviamente lo que todos sabemos y que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Es simple, pero es difícil. Para cerrar y pasarle la pelota a Mauro, hace un mes en la diaria un académico uruguayo, Pablo Feis, economista, publicó un artículo en el que hacía una nota a partir de un trabajo de él que analizaba la PTF. La PTF, bueno, esto es la productividad total de los factores que trata de captar la productividad, qué parte del crecimiento económico puede ser explicada por la productividad más allá del crecimiento económico que lo genera la inversión en capital físico y el aumento del trabajo, ¿no? El aumento de las horas trabajadas. Cuando miramos lo que crecemos y sacamos la mayor cantidad de horas que trabajamos y sacamos la mayor inversión en capital físico, ¿cuánto queda realmente de aumento de la productividad? Básicamente, la conclusión de él es que realmente había sido, en los últimos 60 años, la productividad desde la década del 60 para acá ha crecido muy poco y ha crecido mucho menos de lo que creció el PBI. Mientras que el PBI desde la década del 60 para acá se multiplicó casi que por 4, la PTF se habría multiplicado apenas por 1.5. Y bueno, eso creo que es un tema bien claro que es consistente con esta idea que tenemos, bueno, del desafío que tenemos y realmente, como decía el ministro, pocos temas más importantes que este. Hay una frase del Nobel
Krugman sobre esto de, bueno, no es que la productividad sea lo único importante, pero la productividad es casi que lo único importante cuando nos ponemos a pensar seriamente en ella. Y bueno, sacando la exageración que puede dar, sin duda es un tema clave y crítico para el país, y sin duda que la industria TIC tiene algo para decir al respecto. Mauro, te paso la pelota. Yo me había muteado a mí mismo. Retomo desde acá de lo que venía diciendo Agustín. Bueno, sí, si pensamos en que competitividad es el problema, digamos, o competitividad es el desafío, productividad pensándolo como una variable intermedia, y dando un pasito para atrás, es decir, bueno, si lo importante es entonces cómo hacemos para ser más productivos, qué factores influyen en esa productividad, ¿no? Y ahí nos encontramos con, bueno, con esta tríada de innovación, productividad para una mayor competitividad. La innovación es claramente, cuando uno revisa literatura internacional y también en el consenso entre académicos uruguayos y entre personas de diferentes sectores, la innovación es uno de los factores más ponderados en la producción de conocimiento sobre competitividad, y tenemos claro que en la innovación se juega buena parte de este partido. Así que vamos a meternos unos minutos en eso. Y acá. Muy bien. Pasame. ¿Me pasas la diapo, por favor? Estoy como trancado. Ahora sí. A ver ahí. Ahí va, estábamos como con la trancadera, pero creo que... Dale, yo te la paso, Mauro. Perdimos a Mauro. A ver, creo que perdimos a Mauro, ¿no? Ahí está. Ahora es momento de que hagan un chiste y pueda decir justo a nosotros que nos pase problemas técnicos. Pero bueno, sucede en las mejores familias. A un segundito que... Era evidente que iba a sucederles esto, muchachos. Yo estoy, lo que pasa es que no quiero que me vean tomando mate. Perdimos a Mauro, si querés Ahí, seguir vos a... Perdón. Ahí volvió Mauro, y si no... Cosas que pasan en el vivo y en directo, disculpen. No sé, murió Zoom, pero ya estamos de vuelta acá. ¿Había llegado a decir algo, Augusto? No retomo. No, estabas enganchando con esta slide. Sí, perdonen, disculpen, no sé qué pasó. Bueno, seguimos aquí. Entonces, hablábamos de esto, el factor de la innovación como un factor ponderado por la literatura, como un factor clave. Y bueno, entonces nos pusimos a mirar las mediciones más relevantes de cómo se encontraba Uruguay en materia de innovación. Dimos con el Global Innovation Index, que es un índice que mide a 131 países, por lo tanto era un índice que valía la pena visitar y entender más en profundidad cómo se encontraba Uruguay. Y nos encontramos con resultados que en algún sentido, algunos más previsibles que otros, ¿no? Por un lado, cierta preocupación, porque es un índice en el cual en años anteriores nos había ido mejor, pero para 2020 Uruguay estaba en una posición más bien intermedia, ocupando el lugar 69, había caído 7 lugares en este índice. Y sobre todo dentro de las economías de alto ingreso, porque a veces cuesta que los uruguayos nos acostumbremos a esto de que Uruguay es considerado en la literatura internacional un país de ingreso alto. Dentro de las economías de alto ingreso, Uruguay ocupa una posición bastante marginal, ¿no? En el puesto 42 entre estas economías, estamos sextos en América Latina, y sobre todo me pareció que lo más preocupante pasa por esto que Agustín un poco ya lo intuía en sus comentarios anteriores, que es que Uruguay ha pasado de un valor adecuado de innovación para su PIB, es decir, somos un país relativamente rico, pero que nuestro nivel de innovación está por debajo de lo que debería ser para un país relativamente rico como el Uruguay, ¿no? Y estamos por debajo de las expectativas que deberíamos tener en innovación de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo. En este panorama que no es demasiado alentador, bueno, por supuesto que Uruguay se destaca, obtiene el puntaje más importante o obtiene el lugar más alto en el ranking en instituciones, que bueno, que es en donde solemos ser fuertes, donde solemos tener buen desempeño, y obtiene
debilidad digamos, en los pilares de sofisticación del mercado, sofisticación empresarial, y ahí pasan algunas cosas que son realmente críticas, ¿no? Sobre todo en factores como dentro de estos pilares que están presentados de manera agregada, hay una serie de variables en cada uno de ellos, y en algunas variables a Uruguay, digamos que le va especialmente mal. Por ejemplo, en acceso a crédito, por ejemplo, en cuanto, en todo lo que tiene que ver con justamente el ecosistema emprendedor, ¿no? O el ecosistema, digamos, de innovación. Que por supuesto eso no obsta los importantes esfuerzos que se han hecho en el país y los importantes esfuerzos de política pública que se han hecho, sobre todo en la última década, pero bien, son digamos, áreas donde Uruguay todavía tiene desafíos críticos. Siguiente, Agus. Entonces, eso es lo que un poco nos marcaba el ranking internacional, y de allí nos pasamos a conversar con los expertos a los que entrevistamos, ¿no? Para encontrar a ver qué cantidad de consenso o qué áreas de acuerdo había entre estos especialistas. Cuando decimos expertos, como decía también Agustín, no se trata solamente de académicos, ¿no? Consideramos expertos a los empresarios, a las personas que están, a los que nos representan a los trabajadores, a personas que están, digamos, a los políticos que están en lugares de toma de decisión que pueden tener influencia en la mejora de estos temas. Hay un amplio consenso en que la innovación es importante, que la innovación logra aumentar la productividad de manera directa e indirecta. También hay consenso en esta idea de que la innovación es significativa en el mediano plazo, ¿no? Digamos, esta idea de que, bueno, a veces no movemos la aguja en el corto plazo, pero sí innovar siempre te va a permitir pensar en términos de mediano plazo, pero también es claro que para innovar necesitas fomentar la investigación, necesitas dedicar recursos, necesitas estrechar los vínculos entre ciencia y empresas, entre la academia y el sector productivo. Por supuesto que Uruguay ha hecho un montón de avance en ese sentido. Las universidades, la Universidad de la República, como bueno, la universidad que genera la mayor cantidad de conocimiento en el Uruguay, pero también las universidades privadas, todas ellas han avanzado hacia tener distintas estructuras de relacionamiento entre academia y sector productivo, pero indudablemente ahí tenemos que profundizar mucho más. Y aparece esta idea de que, bueno, la tecnología digital tiene esta particularidad o digamos, este potencial de que es una tecnología que innova per se, innova dentro del sector productivo, pero también permite innovar en los procesos de otros sectores productivos. Eso la convierte, digamos, en un área de desarrollo en la cual es interesante poner el foco, ¿no? ¿Por qué innovar? Bueno, innovar en ese sentido permite que la economía uruguaya genere mejores productos y permite también una noción de competitividad que es competir en calidad, digamos, ¿no? Es un poco lo que decía muy bien el ministro al principio y lo que también esbozaba Agustín, esta idea de que, bueno, para Uruguay competir por precio va a ser siempre muy difícil e incluso puede no ser un camino deseable para la economía uruguaya, ¿no? Pero sí competir internacionalmente en calidad. Y para tener productos de mejor calidad, por supuesto, tenés que innovar, ¿no? A la vez está esta idea de que la innovación es valiosa tanto la innovación disruptiva como la innovación incremental, ¿no? También se puede impactar en la productividad con mera incorporación de tecnología, y bueno, y la tecnología sirve porque mejora los procesos de trabajo en diversos sentidos, ¿no? Se trabaja a mayor velocidad, se trabaja con menos errores, se puede trabajar por periodos de tiempo más extendidos. No queremos entrar de lleno, pero sí algo comentamos sobre este debate muy importante sobre la sustitución de mano de obra, ¿no? Y cómo la automatización influye también en el mercado de trabajo, pero en general, digamos, los últimos avances académicos en este sentido un poco han quitado la tónica fatalista que había hace unos años atrás, ¿no? Esta idea de que, bueno, nos van a sustituir los robots y no va a haber trabajo para nadie. Esa tónica tan fatalista de cómo va a funcionar el mercado de empleo con mayor incorporación de tecnología cada vez ha sido más bien descartada, ¿no? Y está esta idea de que es importante y es positivo para una sociedad poder sustituir con tecnología tareas que son manuales, que son repetitivas, que son desmotivantes, que muchas veces implican también una carga de esfuerzo físico, una carga bueno, también hasta de peligro para las personas, ¿no? Cuando pensamos en algunas tareas en la minería o en tareas de ese tipo, ¿no? Entonces, innovar tiene que ver con esta incorporación de tecnología que nos hace trabajar mejor, y también la idea de innovar en modelos de negocio, ¿no? No solo innovar con tecnología, sino innovar en la forma de hacer las cosas que nos permite también mejorar en costos. Siguiente. Entonces consultamos a nuestros expertos cuáles consideraban que podían ser los principales desafíos para innovar en el Uruguay, ¿no? Entonces, hacia dónde había que colocar el foco. Bien,
Por un lado surge esta idea de que para innovar no alcanza con el incentivo individual, digamos, ¿no? No alcanza el empresario por sí solo, realmente es difícil que se embarque en una innovación cuando muchas veces en el Uruguay tenemos altas incertidumbres de mercado, digamos, y tenemos escaso acceso a crédito. Son, digamos, dos factores que son más bien de nuestra estructura, de cómo funciona el mercado uruguayo, que hacen que innovar sea un riesgo generalmente alto, ¿no? ¿Quién puede reducir este riesgo? Bueno, obviamente las instituciones públicas, el Estado, ¿no? De diferentes maneras. Por un lado existe toda la línea de trabajo de asegurar cierta demanda, asegurar desde el Estado cierta demanda a soluciones que sean científico-tecnológicas, que se prueben que son buenas, que son útiles, que son novedosas. En ese sentido juega un papel crucial las compras públicas, aquellos problemas que pueden ser resueltos por la industria nacional, soluciones que pueden mejorar los servicios públicos y en los cuales puede tener protagonismo el sector privado, ¿no? En ese sentido, lo que importa es cuánto de impulso sistémico tiene la innovación en Uruguay, cuánto se puede desde el sector público impulsar que el privado asuma el riesgo de la innovación. Como decía el ministro, los quienes tienen que innovar son las empresas, claro, pero bueno, después había un entrevistado que decía, frente al desafío de la innovación, las empresas suelen estar un poco solas. Entonces, decir, sí, queremos que las empresas sean más innovadoras, pero corresponde al sector público generar esos incentivos, ¿no? Por otro lado, hubo toda una línea de discurso que a mí me pareció excelente, que tenía que ver con innovar en marcos regulatorios, ¿no? Que tenía esta idea de, ok, no todo es plata, digamos, no todo se arregla con incentivos, no todo se arregla poniéndole incentivos a las empresas para que innoven. Cuando hablamos de incentivos, en general estamos hablando, bueno, sí, lo primero que pensamos es deducciones de impuestos, o pensamos en devolución del IVA, o cosas de ese estilo, que por supuesto es una línea de incentivos, pero también se puede innovar en marcos regulatorios, ¿no? También se puede hacer que Uruguay promueva la experimentación en entornos que sean facilitantes para eso, ¿no? La idea de que los innovadores del mundo vengan a Uruguay, ¿no? Y en eso sí, seguro que hay línea de trabajo en la cual avanzar, ¿no? Todo lo que decía el ministro al principio, de los bed tests, digamos, de lugares, las sandboxes, todas esas líneas en las cuales pueden venir emprendimientos a intentar generar prototipos en Uruguay y luego escalarlos. Para eso hay que tener marcos regulatorios que sean amigables, ¿no? Esto tiene que ver con la idea del ecosistema innovador, ¿no? Que básicamente podemos darle mucha vuelta a esto del ecosistema innovador, pero en general se trata de gente capacitada, gente inteligente, gente educada, que accede a crédito en buenas condiciones, o que accede a premios por resultados, premios que se incentivan desde el sector público, y que luego hace spin-off de su trabajo científico desde pequeños emprendimientos, ¿no? Poder pasar el trabajo del conocimiento científico a una modalidad productiva. En particular, un desafío muy importante que tiene vínculo con lo anterior y con la posición de Uruguay en el Global Innovation Index, y que también quienes estamos en el sector TIC lo escuchamos casi que a diario de nuestras empresas, es el desarrollo de mercados de capitales de alto riesgo, ¿no? Uruguay allí tiene un desafío inmenso, que es, bueno, las posibilidades que tengamos de acceder a crédito para emprendimientos que sean de alto riesgo. Los emprendimientos innovadores suelen serlo, y bueno, y también la posibilidad de, ya en caminos más tradicionales, de deducir fiscalmente o de encontrar la forma de retribuir fiscalmente a quienes invierten en innovación. Y bueno, y por último, pero no menos importante, sino lo más importante, pero bien, no queríamos que el documento se trate sobre eso, pero sabemos que es, como se dice, el elefante en la sala, que es el sistema educativo, ¿no? Digamos, sabemos que sin una oferta de ideas que esté orientada a la producción y sin un sistema educativo que esté enfocado en generar talento y en generar capacidades para tener a personas más innovadoras, es muy difícil innovar sin educación, ¿no? Y así entramos un poco a la última parte, a la última sección de este trabajo, que es decir, ok, con este diagnóstico, hasta aquí teníamos una cuestión de, bueno, diagnosticamos un problema, el de la competitividad, pensamos en un camino, que es el de la productividad, encontramos un factor muy relevante, que es el de la innovación, para apalancar ese camino, y nos preguntamos, ok, quienes estamos en nuestra TIC, sabemos cuál es el lugar, el potencial que tiene esta industria, y cómo puede ser realmente un driver para la innovación en el resto de la economía, ¿no? Como decíamos, impulsar la innovación es crítico para enfrentar los desafíos de productividad y a la larga de la competitividad sistémica, la competitividad en calidad de nuestra economía.
Y nos preguntamos también cómo hacer para que esta industria, que sabemos todos que a nivel global se perfila como el gran motor de la economía mundial en los próximos años y como el motor de recuperación de la crisis económica que está viviendo el planeta a raíz de la pandemia, es decir, cómo se refleja eso a la uruguaya, ¿no? Sabemos algunas cosas sobre la industria TIC en Uruguay, es una industria que además de ser una industria en constante crecimiento, con un extraordinario dinamismo, es una industria que por suerte genera en general bastante información sobre sí misma y que nos cuenta, digamos, qué cosas le están pasando. Y uno de los puntos que sabemos que es clave para el desarrollo, que es clave para entender el valor de la industria TI, quiero decir, es no solo el dinamismo que genera, no solo la generación de empleos calificados, la proyección exterior, la captación de inversión del exterior, sino esta posibilidad, y acá me parece que es en lo cual nos queremos centrar, en la posibilidad que tiene la industria TI de agregar valor a otros sectores productivos, ¿no? Encontramos ahí en uno de los entrevistados una expresión que nos gustó mucho, que es decir, que la industria TIC es por excelencia la industria industrializante, ¿no? Y esa expresión nos pareció que estaba buena. Eso es una industria que realmente afecta de manera sistemática cuál puede ser el nivel de competitividad de otros sectores económicos. En ese sentido, volvemos a esta idea de impulsar una competitividad con calidad, una competitividad que tenga que ver con el nivel de productividad que tienen los demás sectores de la economía. Por supuesto, aquí podemos profundizar más y ustedes lo verán cuando lean el documento, pero tiene que ver esto con lo que genera la incorporación de tecnología en términos de diversificación productiva, de disminuir la exposición de la economía a shocks externos, de generar productos de alto valor, además de promover soluciones que aumentan la productividad de otros sectores. Y después de pensar en potencial, nos preguntamos, bueno, ok, el potencial está, y salimos de acá todos súper entusiasmados, pero la idea es también preguntarnos cuáles son las condiciones para poder desatar este potencial, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tiene que suceder para que esto se genere de una forma más sistemática, más sinérgica? Esto ya está sucediendo, ¿no? No estamos hablando de ciencia ficción. En Uruguay, por suerte, la industria de TI no solo exporta, no solo tiene una vocación internacional muy importante, pero bueno, prácticamente la mitad de lo que la industria TI factura en el Uruguay es en el mercado interno, ¿no? Es una industria con gran vocación exportadora, pero que influye fuertemente en Uruguay y que trabaja para el sector público, trabaja para las MIPYMES, trabaja para los diferentes verticales de la economía. Pero ¿cómo tenemos que hacer para que esto suceda de una manera más sistemática y más potente? Bien, por un lado, nuevamente, lo mismo, el elefante en la sala, ¿no? Mejorar el desempeño educativo. El desempeño educativo en el Uruguay es un factor habilitante para una industria que es intensiva en mano de obra calificada, o sea que solo va a poder expandirse si cuenta y si puede emplear a más personas. Es también muy importante poder apoyar desde el Estado la demanda estatal de desarrollo TI. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con este cambio cultural que acerque a las TIC, a las pequeñas y medianas empresas, promover figuras como la de intérpretes tecnológicos, ¿no? Intermediación entre sectores productivos. Y esta idea de que, bueno, lo fundamental, y acá por supuesto, ahora en el panel vamos a poder hablar de eso, y seguro también desde Ande nos van a poder decir cosas bien interesantes, es esta idea de que para poder contribuir a esta competitividad general, las empresas locales de distintos sectores, y en particular las MIPYMES, que son la mayor parte de las empresas del Uruguay, tienen que poder acceder a adquirir esta tecnología, ¿no? Para eso, la tecnología, la industria TIC tiene que ser versátil, tiene que ser capaz de adaptar tecnología de punta en sus aplicaciones a los contextos locales, y en ese sentido también tiene que haber programas y tiene que haber facilidad para fomentar y facilitar la demanda por parte de los demás sectores de la economía. Así que lo último con lo que los queremos dejar en la última slide, si me la pasas a es, tomamos algunas reflexiones que, bueno, les van a poder encontrar mucho mejor en el documento, pero bueno, como decíamos, el mayor valor que tiene este trabajo es la palabra de los expertos y las cosas que nos dijeron geniales. Queríamos dejar algunas de estas reflexiones, las vamos a dejar como de fondo para darle la palabra ya al conjunto del panel, es decir, hay ahí ideas que están buenas para debatir, están buenas para intercambiar. Esta idea de que, bueno, es posible ganar productividad transformando procesos gracias a la tecnología. Esta idea de que no se requiere innovar en todo, sino también generar ecosistemas en torno a ciertos verticales selectos, como puede ser en Uruguay el vertical agropecuario. Esta idea de que frente a la innovación las empresas están muy solas, que la innovación mueve la aguja pero no es rápido. Son todas reflexiones que nos parece que están buenas, que las van a encontrar en el documento.
Y con todo este masazo de información y de palabrerío, vamos a pasar a la siguiente etapa del evento, que es conversar con el panel. Así que, Agus, si querés, deja de compartir. Y queremos nuevamente agradecerle al panel que hemos podido conformar, con el cual estamos súper conformes, y vamos a empezar a conversar a continuación. Quienes nos acompañan en el día de hoy va a tomar la palabra en primer lugar el contador Juan Martínez, que es el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Empresariales, a quien ya le damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. El saludo a los que integran el panel, en especial al señor ministro Paganini y a Carmen Sánchez por acompañarnos. Agradecer la invitación de la CUTI, en particular del Centro de Estudios para el Desarrollo, y el gran trabajo de Mauro y Agustín, y bueno, y contar también con la presencia de Mario como enfoque trabajador. Me parece también vital para tener una visión integral de esta problemática que nos afecta, preocupa y ocupa a todos. Creo que no hay mejor momento, una gran oportunidad de volcar este gran trabajo, y por otro lado, lo que implica hacer prácticamente nuestras las palabras iniciales del señor ministro, cuando prácticamente en todo su recorrido marcó lo que es la propuesta y el objetivo central de la Confederación de Cámaras Empresariales. Nosotros desde allí, ya en mayo del 19, elaboramos un documento con la propuesta del sector empresarial, y en ellas quiero remarcar que uno de los objetivos fundamentales de nuestra Carta Orgánica dice textualmente, y permítame leerlo: promover la iniciativa privada y el espíritu emprendedor, la innovación, la investigación, la economía de mercado, la igualdad de condiciones y la competitividad de las empresas. Por lo tanto, es nuestro leitmotiv, es nuestra meta impulsar este tipo de orientaciones, y en esa línea es que hemos trabajado con las autoridades de gobierno en todos los aspectos que ustedes han mencionado. Han citado, hay una gran coincidencia en el Nacional Empresarial, en todos los aspectos vinculados a la eliminación, o por lo menos disminución de las regulaciones, en lo que implica en la inserción internacional para nuestro país y la facilitación en el comercio exterior, lo que puede implicar todos los aspectos vinculados al aspecto laboral en cuanto a flexibilizaciones laborales y nuevos conceptos, tal vez que tengan que venir asociados al mercado del trabajo, lo que es la infraestructura, lo que es la inversión pública y privada para fomentar el desarrollo del país. Un desarrollo que como eje temático, ustedes lo pusieron muy bien, en la competitividad. Para tener competitividad, que es el objetivo principal, no solo de las empresas, creo que de todo el país, implica tener varios factores, y a veces uno rápidamente, como ustedes bien citaron en su trabajo y hoy en la exposición, pasa por decir, bueno, bajemos los costos, y creo que con eso no alcanza. Un país chico como Uruguay necesita tener una inserción internacional y un país abierto para colocar sus productos, y ahí tenemos que definir qué tipo de producto queremos y qué tipo de país queremos. Uruguay está llamado a ser un país de diferenciación por segmentación, de apuntar a la alta calidad, a la alta tecnología, para poder insertarse en el mundo con algo distinto en calidad, con mucho valor agregado, y sobre todo teniendo en cuenta las características que mencionaba recién Mauro, de lo que implica, y Agustín al principio, con las oportunidades que tiene Uruguay y las fortalezas en cuanto al sistema democrático y sistema de alto nivel de calidad que tiene de vida. Por lo tanto, para ser competitivos, más productividad. Productividad no solo en costos, en procesos, en innovación, en disrupción, en capacitación. Y ahí es cuando, si vamos para atrás, qué tipo de país vamos a formar en los aspectos laborales para lograr tener altos niveles de productividad. Y para eso
tenemos que poner foco, y acá es donde quiero detenerme desde el punto de vista empresarial, si bien compartimos todo lo que han hablado, el tema básico para nosotros radica ya en la educación inicial. Nosotros tenemos que crear un sistema educativo que se base y apunte a generar uruguayos con una capacidad crítica, creativa, innovadora, proactiva hacia los nuevos desafíos que implica el mercado global. Y en esa línea hay que empezar a reestructurar una reforma educacional que genere este tipo de capacidades, que invite a una innovación permanente, a un pensamiento crítico, para luego seguir comprometido empresarialmente en generar el mercado laboral para la inserción de esas capacidades. Y con esas capacidades, con esa inserción laboral, en caer empresarialmente en un régimen de mejora continua en capacitación para lograr la productividad que tanto queremos. Pasa creemos, por esa línea, y para eso el sector empresarial necesita, como bien han dicho, una reformulación de políticas en apoyos tanto económicos, de asesoramiento, para poder generar ambientes que a nivel de cada empresa o a nivel sectorial puedan generar esas capacidades que nos permitirán ser más eficientes a la hora de agregar valor y poder exportar en las mejores condiciones. Por lo tanto, es una cadena. Esto de la competitividad no solo pasa por un sector, por un ministerio, por una tal vez un sistema de aduanas o de tasas portuarias o de exportación más flexibles, sino que pasa también por la cadena total del país, de definir esa interacción que tanto pedimos a nivel empresarial, esa interacción público-público y público-privada, que nos permita ser más flexibles y ágiles a la hora de asumir los riesgos de invertir, a la hora de asumir el riesgo de instalar un proceso productivo, a la hora de exportar, a la hora de arriesgar en la inversión. Por lo tanto, creo que si arrancamos bien de la educación inicial, si nos podemos capacitar, nos podemos ir acompañando gobiernos y públicos en esa línea de mejora continua, creo que vamos a lograr no solo la mejor productividad y competitividad, sino sin duda lo que todos buscamos, que esa competitividad nos genere aumento de valor agregado exportable para generar divisas, para mejorar el nivel de vida de todos los uruguayos y tener sueldos y condiciones dignas de trabajo. Para eso, sin duda, las TICs están llamadas a tener un rol, creo que preponderante, y como bien lo están haciendo ahora, impulsores de esta iniciativa, que creo que desde las TICs no solo pasa por los procesos industriales, la digitalización de esos procesos, digamos, fabriles, sino en todo lo que implica en gestión, en planificación. Hay muchos procesos a la hora de prestar también servicios que facilitan y agilitan para que el empresario pueda asumir el riesgo de invertir y ser competitivo. Así que mis grandes felicitaciones, asumir el compromiso de trabajar en innovación y desarrollo para poder generar más competitividad al país. Sin duda, ANDE ha hecho hoy por hoy una apuesta en esa línea, y ha habido un cambio, creo que fundamental, con la cabeza de Carmen, que ha llevado a que bueno, tengamos un apoyo distinto, pero todavía estamos necesitando como bien decían en el trabajo, mayores aperturas crediticias y de acompañamiento para poder llegar a ese objetivo. Creo que el camino es ese. Uruguay no tiene otro por delante que comenzar en esa línea de trabajo, y si queremos ser un país no solo de primer mundo a nivel, como mostraba Mauro, de las fortalezas democráticas, sino a nivel de lo que todos buscamos, que es la calidad de vida de nuestra gente y, en definitiva, más y mejor trabajo digno para el Uruguay. Por lo tanto, es felicitarlos por la iniciativa, felicitarlos por el enfoque, agradecerles por la oportunidad, saber que el sector empresarial está al lado de ustedes,
la CUTI integra la Confederación y es un orgullo para la Confederación que la CUTI haya asumido este tipo de desafío y sea el promotor de este cambio innovador y de esta disrupción que necesitamos para Uruguay crezca y todos crezcamos con él. Gracias por la oportunidad y bueno, le cedemos la palabra a quienes siguen porque creo que entre todos enriquecemos la propuesta que nos hizo Agustín y Mauro. Muchas gracias. Muy amable, Juan, muchas gracias por tu participación. Sabemos que estamos también con otros compromisos e igual nos pudiste acompañar. Vamos a darle la palabra a continuación a Carmen Sánchez, la economista Carmen Sánchez, que es la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo. Todo tuyo, Carmen. Buenos días a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta instancia. En primer lugar, bueno, agradecer por supuesto al Centro de Estudios y a la CUTI por la invitación y un saludo especial al ministro Omar Paganini y a todos los que compartimos este panel. Al finalizar su participación, el ministro mencionaba que una de las tareas del Poder Ejecutivo es justamente sumar a las pymes a este proceso de innovación y de transformación digital que es tan importante. Y en este sentido quisiera repasar cuál es la situación de Uruguay en materia de digitalización según los diferentes actores, entendiendo que, como Mauro mencionaba, la industria de TI tiene un rol fundamental a jugar en este proceso de competitividad y más innovación. Como todos sabemos, Uruguay se ubica a la vanguardia regional y mundial en temas de digitalización, y así lo demuestran varios indicadores. Contamos con una muy buena infraestructura de tendido de fibra óptica, tenemos programas de inclusión digital en niños y en adultos mayores, como el Plan Ceibal o el Plan Ibirapitá, tenemos trazabilidad ganadera hace muchísimos años, el 92% de los trámites en la Administración Central se realizan en línea, tenemos la historia clínica digital en todo el sistema de salud, la firma digital para toda la población, pero esto es a nivel macro, y esto nos muestra que a nivel macro las condiciones están. Sin embargo, cuando ingresamos a ver la adopción de tecnologías por parte de los distintos actores, nos encontramos, por ejemplo, que a nivel de adopción de soluciones digitales por parte de las pymes, Uruguay está muy rezagado en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. Uruguay se ubica en primer lugar en la región en acceso y utilización de las TICs por parte de la ciudadanía, pero en el lugar 47 de 134 países en adopción digital por parte de las pymes. Es decir, que las pymes uruguayas están perdiendo la oportunidad de aprovechar las ventajas que implica la digitalización, siendo que están todas las condiciones de infraestructura y todas las condiciones macro para hacerlo. Estas pequeñas empresas que además han sufrido enormemente las consecuencias de la pandemia y donde el confinamiento social los obligó a disponibilizar su oferta de productos y servicios por medios digitales. Por tanto, lo que antes veíamos como una oportunidad para las pymes, hoy sin duda es una condición necesaria de supervivencia. Y por eso, desde el Poder Ejecutivo y en particular desde la Agencia Nacional de Desarrollo, hemos decidido apostar muy fuertemente a esta transformación. La evidencia internacional nos muestra que la adopción de tecnologías digitales permite mejorar el desempeño empresarial en términos de ventas, de empleo y de productividad, pero además también es clave para impulsar la innovación. Sin embargo, como decíamos, estas transformaciones que requieren las pymes no se dan de manera espontánea, sino que es necesario que desde la política pública podamos generar las condiciones y los incentivos para que ello ocurra. Hemos visto que pequeñas empresas, cuando quieren iniciar un proceso de este tipo, se enfrentan a una serie de limitantes muy importantes, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Del lado de las propias pequeñas empresas de la demanda, tienen escasa información y conocimiento sobre los beneficios que la innovación o la digitalización puede aportarles. En general tienen poco personal con habilidades en digitalización o en iniciar un proceso de innovación, carecen de capacidades técnicas para gestionar y actualizar sus procesos internos, y además, como ya fue mencionado por acá, las MIPYMES se enfrentan a restricciones de acceso al crédito que limitan sus posibilidades de adquirir tecnologías o de iniciar un proceso de innovación. Pero además de estas limitantes internas que tienen las pequeñas empresas, también del lado de la oferta
hay algunas otras limitantes, como una oferta, entendemos nosotros, insuficiente, tanto de servicios de apoyo a la transformación digital como de soluciones digitales específicamente enfocadas en las pequeñas empresas. Esto ya ha sido mencionado anteriormente. Uruguay tiene un sector TIC muy fuerte, pero que sufre de una escasez de talento digital y que en su mayoría mira hacia las empresas más grandes o inclusive hacia afuera. Entonces, es muy difícil para las pymes poder acceder a estos talentos digitales que encuentran trabajo y mejores remuneraciones en empresas grandes o en el exterior que en una pequeña empresa de Uruguay. Entonces, bien, para contarles rápidamente con este diagnóstico que teníamos hecho en cuanto a la situación de pequeñas empresas en nuestro país, desde la agencia nos propusimos mejorar el desempeño de las pequeñas empresas a través de la incorporación de estas tecnologías, y estamos trabajando en conjunto con el BID en un proyecto que apunta justamente a levantar estas restricciones. El objetivo del programa, por un lado, es aumentar el crecimiento económico de las pymes y mejorar la eficiencia a partir de la adopción de tecnologías digitales. Y para ello estamos trabajando en dos componentes. Por un lado, aumentando el conocimiento y el uso de soluciones digitales por parte de las pymes, brindando una propuesta integral que incluya tanto el apoyo en la implementación como en el financiamiento para incorporar una solución digital. Pero por otro lado, fortaleciendo y articulando sobre todo la oferta de soluciones y servicios de apoyo y de formación digital. Entonces, el abordaje inicial será a través de un diagnóstico de madurez digital que sirva de puerta de entrada para las MIPYMES a un programa de transformación digital. Luego, como decíamos, brindaremos servicios de apoyo a la transformación a través de una red de organizaciones aliadas especializadas en la prestación de servicios de extensionismo tecnológico y de transformación digital, que trabaje de manera articulada con la agencia. Además, formaremos especialistas que acompañarán, Mauro decía, de intérpretes tecnológicos, no le habíamos puesto ese nombre, pero ya lo tomo y después te lo regalo, no es mío tampoco, creo que es de la Cámara de Industria eso, no se los voy a robar a los amigos de la Cámara de Industria, me lo dijeron. Bueno, pero nosotros hemos pensado todavía sin nombre en especialistas que acompañen a las pymes en este proceso de búsqueda, de selección, de implantación de soluciones de nuevos modelos digitales. Y finalmente vamos a estar contemplando la cofinanciación de proyectos de transformación digital enfocado en digitalización de procesos internos, relacionamiento con el cliente o cambios en los modelos de negocio para las empresas con un mínimo de capacidades empresariales que puedan facilitar la inversión en software o en hardware. Así que, en definitiva, en un país con gran desarrollo de tecnología, pero que todavía sentimos que mira mucho hacia las grandes empresas o hacia afuera, queremos apostar a que el sector TIC incorpore a las pequeñas empresas como cliente y que éstas puedan comenzar esa transformación que las lleve a mejorar su competitividad. Quedo por acá y a las órdenes, Mauro. Bueno, genial, Carmen, y por supuesto me parece que es súper oportuno aprovechar esta instancia para presentar ese programa que va a ser, todos tenemos muchas fichas puestas en él, y que consideramos que sin duda va a generar esta oportunidad para que las MIPYMES tengan acceso y la posibilidad de ser una demanda potente a toda esta tecnología que se genera desde el sector TIC. Así que estaremos atentos a las novedades y, bueno, y al lanzamiento institucional, formal, que me imagino que no demorará mucho tiempo más. Muchas gracias, Carmen. Vamos a conversar a continuación con Mario Pérez, que es el co-coordinador del Departamento del Desarrollo Productivo del PIT-CNT, y que también representa al PIT-CNT en el CONICIT, en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Así que, bueno, Mario, te damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora y quedamos muy atentos a tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, y a todos los que están presentes. Y el agradecimiento es nuestro de que se tenga presente a los trabajadores también para discutir estas cuestiones. Tenemos argumentos muchísimos como para demostrar de que hay cosas que podemos aportar a la discusión esta que está tan bien planteada de parte de ustedes.
es un momento que hay que a veces es difícil de ubicar las cosas porque, no sé, creo que se lo atribuyen a Enrique Iglesias, pero lo han dicho muchos, en que no son épocas de cambio estas, sino que estamos en un cambio de época, y a veces cuando ocurren esas cosas, a veces tardamos un poquito en encontrar las líneas para dónde va la vida, para dónde va la producción, las tecnologías, todo eso. Entonces, ubicados en eso, quiero decirles de que, y para empezar contando las perdidas o las carencias que tenemos, quiero contarles que represento al Departamento de Desarrollo Productivo del PICNT, que es un organismo que nosotros creamos para tratar de generar una visión estratégica. O sea, los sindicatos, la mayoría todavía, están abocados a solucionar los problemas diarios que tienen los trabajadores. La licencia es una categoría, el salario, todos esos temas, les consume mucho tiempo, pero bueno, es la función del dirigente sindical. Nosotros en este departamento lo que tratamos es de visualizar la estrategia hacia dónde va el mundo, tratando de identificar esas variables para que podamos irnos adaptando y que no nos caigan cosas de sorpresa por no haberlas considerado. En ese sentido, tomamos todos los temas de innovación, de desarrollo, de desarrollo productivo, y estamos tratando de introducir con fuerza también la importancia de las tecnologías, de la ciencia, del conocimiento, de la investigación, en todo lo que hacemos a diario, ¿no? Y la innovación nosotros creemos de que tiene varios aspectos, lo dicen muy bien ustedes ahí en ese documento. Hay innovación que es tecnológica, se puede innovar a través del cambio de modelos de negocio, de relaciones laborales. Esas son cuestiones muy genéricas que hacen un corte transversal a todo lo que nosotros podamos analizar. Y hay algunas otras cosas que a nosotros nos parece que tienen que profundizarse el análisis, y es, por ejemplo, en la diferenciación por sectores, o sea, elegir sectores para potenciar la innovación, para hacer foco en las particularidades de ese sector y para ser más eficientes en esto. Y por último, en este tema, decir de que considerar de que la participación de los trabajadores también es innovación. A mí en mi carrera laboral me ha tocado participar de innovaciones que después terminaron resultando en permanencia en el mercado de determinados productos o servicios, de mejora y mejora de rentabilidad, porque un trabajador en su lugar de trabajo descubrió que se puede hacer mejor las cosas de cómo se puede hacer. Entonces, en el famoso triángulo de Sábato, yo incluiría un vértice más, no solo empresas, gobierno y academia, sino que también trabajadores a tener en cuenta en el futuro. Estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que plantea el documento presentado por los investigadores, que los felicito por el trabajo. Me parece que está muy... es cortito y es profundo. O sea, dos cosas que demandan sabiduría. Ni es muy extenso que aburra o no se pueda leer, y además es sustancioso, no por breve, es menor calidad. Y acordamos de que lo que hay que tratar es la productividad total de los factores. O sea, acá se ha mencionado muy bien que un tipo de cambio diferente no hace, inclusive hasta el análisis de la redistribución de la riqueza tampoco es suficiente como para analizar la totalidad de los factores de innovación, ¿no? de la productividad. Y que el énfasis que tiene que estar en el bienestar de la gente, o sea, las tecnologías se han desarrollado para mejorar la calidad de la gente. El tiempo de supervivencia que tenemos hoy no es lo mismo que hace 100 años atrás. Yo vengo de la industria farmacéutica, entonces sé bien la importancia, por ejemplo, ahora que se habla todos los días de esto, de la importancia de las vacunas, cómo han cambiado la vida de la humanidad. El tratar el agua potable, cómo ha cambiado la vida de la humanidad. Entonces, todo eso son conocimientos aplicados al bienestar de la gente. Y no se pueden desarrollar una isla, una empresa, un emprendimiento que sea único, y eso porque no arrastra, no genera
en el resto de la sociedad, bienestar, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, competitividad basada en la calidad, todas estas cosas, nosotros estamos muy de acuerdo con el documento. También hablan ustedes de que la productividad merece un pacto social, y también con eso estoy de acuerdo. En el año 2019 intentamos, no por iniciativa nuestra, sino por la OPP del momento, se organizaron 2 reuniones en el ambiente de Transforma Uruguay, donde fueron los presidentes, directamente los presidentes de las cámaras de industria, de comercio, de exportadores, la Asociación Rural, INACOP, INIA, y empezamos a tratar de generar un ámbito de mirada estratégica común, por encima de los problemas diarios que podamos tener en la sociedad. Creo que en todos lados, igual que en los sindicatos, también hasta en el gobierno y en las empresas, nos comen los problemas de la diaria y no generamos un proyecto de ver el país adentro de 20, 30 años y cómo tenemos que formarnos para eso. El rol del Estado, también ustedes lo destacan, es fundamental. En todas las cosas, bueno, yo no tengo la cifra chequeada, pero se habla de que el 70% de la investigación en la vacuna de COVID fueron iniciativas de Estado, o sea, la inversión para la investigación. Entonces, en los papeles del Estado, en la innovación, en el desarrollo económico, es clave. Tiene que seguir siendo así. Hay, para mí, 2 mecanismos por los que esto se puede realizar. Algo que se nombró acá también, que son el tema de las compras públicas. Nosotros fuimos invitados por el propio presidente de la República hace poquito tiempo para empezar a discutir el tema de las compras públicas y estamos participando de eso. Está un poco lento, como ocurren las cosas en este país, pero estamos participando de ese llamado, de esa iniciativa. Las empresas públicas son las empresas más grandes del país y son motores de desarrollo para muchas otras empresas, y en realidad, si bien en todo el espectro de las empresas privadas, la contratación de investigadores o de gente que lleve el conocimiento y la tecnología es pobre, es muy pobre, las empresas públicas podrían desarrollar mucho más eso y también traccionar a muchas empresas. Ni que hablar de la educación, pensamos, y en esto queremos hacer el énfasis fundamental de nuestra intervención, de decir de que para nosotros el tema de la educación es clave para todas las cosas. Miren, yo hace poquito, hablando con la gente del Parque Tecnológico de allá del Cerro, el PTI del Cerro, veíamos que hay un problema con la cantidad de jóvenes, de adolescentes que terminan algunas carreras básicas, digamos así, en la zona oeste, que es una de las zonas más pobres de Montevideo, más pobre que muchas del interior también. Y veíamos que una de las cuestiones es que no hay carreras tecnológicas instaladas en esa zona, y hay empresas que no se instalan en esa zona porque no tienen los recursos también de los que disponer. ¿Y por qué la mayoría se instalan en la zona este de Montevideo, zona del Lato y todos esos lugares, por ejemplo? Porque ahí hay recursos formados. Entonces, ¿cómo nosotros diversificamos la educación para que esos sectores también tengan lo que se merece? Después tener presente también de que cuando... Que cómo se desarrolla y qué potencialidades tiene la investigación en el Uruguay. En septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad de colaborar, de apoyar una iniciativa del rector de la Universidad, Rodrigo Arín, junto con un ex rector, Rafael Guarga, en la generación de una actividad en la sala Maggiolo de la universidad, mostrando cómo del conocimiento que se generó en la universidad, se generaron empresas exitosas a nivel mundial. Ahí presentaron, Guarga presentó su proyecto de Fraud Protection, que tiene un desarrollo y fama internacional,
ATGEM presentó, Genesus, Química Fina, que está instalada en el PTC del Cerro, de Pando, y demostraron de cómo se pueden transformar esa formación, esas investigaciones en empresas exitosas para el país también, que provocan buenas inversiones. Las que nombré en realidad no contienen a muchas fuentes de trabajo, pero son fuentes de trabajo de calidad, bien pagos, bien remunerados, con sustentabilidad. Nosotros queremos de que haya más de este tipo de cosas. Recuerdo la estimulación acústica del doctor Dresler también, que se desarrolló y llegó a muchísimas cosas, y bueno, y todo lo que conocemos que el Instituto Pasteur que proveyó en estos últimos tiempos por la pandemia, ¿no? Y hay políticas públicas que nosotros pensamos de que se debe desarrollar. Hay un trabajo de Luis Bértola y otros colaboradores a pedido de la OIT, que demostró de que hay muchísimas políticas públicas de apoyo a las empresas en el país, pero la mayoría o casi todas son de corte transversal. Casi todas se basan en exenciones tributarias más que nada, y están faltando las políticas públicas sectoriales, o sea, elegir sectores y poner el foco, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Sabemos que en esto va a haber ganadores y perdedores, y para eso también tenemos que tener una prevención, porque hay industrias que vamos a tener que decirle a los empresarios y a los trabajadores: mirá, esto no tiene desarrollo en el futuro, hay que reciclar, hay que cambiar, hay que innovar, hay que hacer otra cosa. Y eso hay que tener la valentía y el coraje de empezarlo algún día. Puede tener un costo. Para el que lo haga puede tener cierto costo, pero hay que empezarlo algún día, ¿no? Y hace poquito leía en estos días, en el reciente libro de Ricardo Pascal, del freno al impulso, que él escribía que el gobierno no se puede limitar a crear las condiciones para la innovación, debe también financiar la investigación inicial y crear las redes necesarias ante agencias del Estado y los sectores privados. Y que gobierno y privados deben apoyar toda la fuerza laboral a través del reciclaje, ¿no? No es alguien que venga de los sindicatos que lo dice, pero coincidimos plenamente con lo que dice. Y Mariana Mazzucato también habla de desarrollar misiones, y yo en esto me parece que se relaciona, por ejemplo, con lo que se encaró en algún momento, por ejemplo, con el cambio de la matriz energética, donde se puso toda la maquinaria, todas las agencias del Estado y recursos como para cambiarlo, y bueno, y se logran muy buenos resultados. Resultados que deben ir alineados, y me parece de que eso facilita mucho con los ODS que plantean las Naciones Unidas. Y para ir terminando, destacar, y me parece de que es re importante, la formación y el estímulo al pensamiento crítico, ¿no? Algunos de nosotros tenemos el concepto, digo, de repente capaz que no lo podría demostrar concretamente, digo, pero a mi generación, la formación que recibí en la educación era como para ser un trabajador eficiente, nada más, pero no que tuviera pensamiento crítico, independiente, de que pudiera crear mi propia empresa, que pudiera innovar en el lugar donde me tuve que desarrollar o tuve que trabajar. Lo fui descubriendo, y mucho por iniciativa propia, a través de los años de trabajo, ¿no? Concretamente, en algunas cosas, yo creo que el desarrollo de un sector por sí mismo no derrama en lo demás. Si eso no se planifica, no derrama. Capaz que no les gusta a los compañeros míos, mis amigos de la CUTI, digo que la CUTI tiene un desarrollo y un camino ya trazado, y que no lo para nadie. Es una locomotora que ya agarró velocidad. Y yo no digo que no pidan apoyos, pero es un sector que no necesita apoyo, que
tiene grandes posibilidades de ayudar, sí, como lo han planteado ustedes muy bien, a otros sectores a desarrollarse, que de paso es desarrollo para ustedes también, ¿no? Pero que tienen una responsabilidad muy, muy grande en este sentido, tanto en formación como en apoyo a otras industrias y sectores que ayudarlos a desarrollarse. Y no estoy hablando de la responsabilidad social empresarial, evidentemente, solamente, ¿no? Sino de que una responsabilidad como para apoyar y desarrollar más productividad en otras áreas. En un evento que realizamos hace bien poquito sobre vacunas, geopolítica y desarrollo, que para nosotros fue un gran éxito, ella decía que necesitamos generar capacidad de resolver problemas complejos y aprender a innovar en condiciones de escasez. O sea, no siempre la falta de recursos te limita a que no puedas hacer nada. Sabemos todo que este es un país que no le sobra nada. Tenemos que ser creativos y eficientes en lo que hacemos, ¿no? Pero ponerse con pensamiento crítico. Ayer con Leonardo recibimos a Alejandro Chavalgoiti, que es uno tal vez el uruguayo que sepa más sobre vacunas acá en el Uruguay, y él decía que los investigadores piensan en soluciones en la hora del café, porque mientras tanto están investigando, metidos en sus cosas, pero cuando se toman un pequeño descansito, piensan de repente en decir, bueno, ¿cómo se podía aplicar lo que estamos investigando, lo que estamos aprendiendo y todo eso, ¿no? Crear ambientes innovadores. Nosotros tuvimos la oportunidad, por allá por el año 2015, de generar el sectorial farmacéutico dentro de INEFOP, y establecimos un convenio de formación en el polo tecnológico de Pando. Y allí quedamos muy satisfechos por las condiciones en que era. Se confeccionó un laboratorio modelo como para que los estudiantes practicaran como si estuvieran trabajando, con HPLC, que hicieran estudios como si estuvieran trabajando en un laboratorio de control de calidad de la industria farmacéutica. Pero lo más rico de todo era de que esos estudiantes, en el intervalo, en un descanso, conviven en la misma cantina con investigadores, con empresarios que están instalados ahí, con la academia. Entonces hay una interrelación, una formación. Esos trabajadores no van a ser trabajadores robots, sino que van a tener pensamiento crítico, van a tener iniciativas, ¿no? No lo quiero hacer muy extenso, pero coincido con lo que se dijo acá de que desde la escuela inicial hay que provocar estas cosas, de un pensamiento, generación de un pensamiento crítico, y hasta cualquier edad. Yo hace poco casi me inscribo en la UTU para hacer programación, para poder motivar y ayudar un poco a mis nietos. Más que nada por eso, no me queda mucha vida como para desarrollar la programación, así que no tiemblen, compañero de la CUTI, no será competencia. Era más que nada para estimular a mis nietos en esto. Entonces, síntesis, o sea, ¿qué queremos transmitir? La innovación tiene que ser encarado también por sectoriales, hay que elegir sectores. Participar en ese pacto social que ustedes plantean, con ese criterio de que todos tenemos que tener la cabeza pensada en el Uruguay del futuro, más allá de los intereses personales de cada uno en ese momento. Las diferencias de intereses, hay lugares específicos para discutirlo. Yo les digo a los trabajadores, lo que tenemos que discutir, y que es ripio y todo eso, tenemos el Consejo de Salario. Acá se discute lo que es para el futuro, ¿no? Que nos implica a todos. Bienestar social, y tiene que ser inclusivo, o sea, no es buena una sociedad ni sustentable donde hay poca gente que le vaya bien y a la mayoría le vaya mal. No hay sociedad que sea sustentable en esas condiciones. Tenemos herramientas políticas y
habría que hacer un plan estratégico de desarrollo de la producción, o sea, hacia dónde vamos, qué sectores elegimos y todo eso, y en base a eso también un plan estratégico de ciencia y tecnología que se adapte a ese desarrollo y que se complemente con lo mismo. La educación y la formación, como decíamos, las compras públicas, las empresas públicas, y que toda inversión se tiene que saber de que tiene que ser muy paciente y de largo plazo. Nada se resuelve rápido para hoy, para mañana, no se pueden ver resultados ni pedir de que si no hay una rentabilidad expresa en 15 días, esto fracasó. No, no, estas son cosas de largo aliento y hay que esperar. Mariana Mazzucato decía que hay que hacer políticas de repente no para nivelar, sino a veces para desequilibrar, o sea, para elegir algunos sectores que sean potenciados con fuerza y que puedan servir de desarrollo para los que van quedando sin trabajo. Lo dejo por acá, muchísimas gracias y estoy a las órdenes. Muy amable, Mario. Nos has paseado por todos los puntos del trabajo y con una intervención muy valiosa. Vale la pena cuando tengamos el video ahora subido a YouTube volver a repasarla porque has traído conceptos bien interesantes. Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a ir dándole la palabra al ingeniero Leonardo Lubreiro, al presidente de la CUTI, que va a hacer la última intervención de este panel. Así que todo tuyo, Leonardo. Gracias, Mauro. Primero que nada, pedí ser el último, en realidad, para justamente casi no decir nada, simplemente hacer un cierre, cosa extraña a mí que no diga nada, pero alguna cosita voy a decir. Primero, como me enseñó mi madre, agradecer primero obviamente la participación del ministro, que dijo las palabras de inicio, que bueno, se tomó el trabajo, como decía Mauro, de leer el reporte y bueno, todo ese estudio que estamos haciendo. Segundo, agradecer a Carmen, en nombre de Carmen, a la ANDE, en realidad, hoy es la presidenta, pero el observatorio nace como un proyecto apoyado por ANDE, nace en un concepto que se llama bienes públicos, y creo que justamente estamos dando la demostración de que el estudio y el reporte que hicimos es un bien público, es algo que es útil no solamente para nosotros como sector tecnológico, sino que es pensado para otros y trabajar con otros. Y justamente también lo hace, gracias, y es ese segundo agradecimiento a Agustín, del Centro de Estudios para el Desarrollo, que lo que buscamos es trabajar con otros para explicar justamente la importancia de la incorporación de la tecnología en otros sectores de la actividad económica. Además, con Carmen, como bien ella decía, está trabajando en un proyecto bastante interesante en el BID, que justamente como trabajamos en conjunto, nosotros no nos vemos como nada centralizado, sino que trabajamos en un ecosistema, redes, a veces unos con unos, dos con dos, tres con tres, o a veces todos juntos. Y en este caso concreto, Carmen nos invitó desde el origen a ese proyecto que está trabajando con el BID, a dar nuestra visión. Solo de todo lo que dijiste, Carmen, agregaría uno más, que es la facturación electrónica, que es un gran haber que tiene el país y promovido justamente por la Dirección General de Impuestos. O sea, es una entidad del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que fue una promoción hecha por ellos, pero que en el origen, a los primeros que convocaron fue el sector tecnológico, para ver la madurez tecnológica para incorporar ese tipo de tecnologías, que hoy llega hasta, bueno, lo estuvimos hablando con Carmen cuando recién asumió el literal E de las empresas que son las microempresas que hacen ese tipo de aportes. Segundo, el siguiente agradecimiento a Mario. Bueno, Mario, ayer justo compartimos con ICIT, con Mario venimos conversando muchas cosas, tenemos esa visión. Lo único que no le perdono a Mario es que cuando dijo lo de Transforma Uruguay, no dijo que el presidente de la CUTI, de ese momento, quien habla, estaba presente y había sido invitado por la OPP para trabajar en el 2030 y 2050, pero eso lo dejamos para otro café, Mario. Pero básicamente, no, digo, una broma, digo, justamente nosotros estábamos presentes y sí seguimos colaborando de la misma manera que hoy estamos haciendo esta presentación del informe y preocupados por ser el motor de esa transformación y de recuperar. De hecho, queremos trabajar fuertemente en el post-pandemia, queremos trabajar en apoyar a los otros sectores de actividad económica a poder salir con mucha fuerza después de esta pequeña crisis, gran crisis económica mundial, ¿no? Y último agradecimiento a Juan por la participación. Como bien dijo Juan,
la CUTI participa ya casi desde el origen en la Confederación de Cámaras Empresariales. Integramos el comité ejecutivo y la mesa ejecutiva ahora, con la presidencia de Juan, en donde justamente lo que más trabajamos es en ver cómo podemos trabajar todos los sectores de actividad económica juntos. Y el último agradecimiento, en realidad agradecer el trabajo realizado por Mauro y Agustín, para mí un trabajo excelente, como dijo Mario, con mucho contenido, pero bien dirigido, bien concreto, y con mucho aporte para poder discutir. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene ese documento, y que creo que todos lo dijeron, y lo único que voy a agregar es, hay como que lo que estamos queriendo trabajar muchísimo nosotros desde la Cámara es en ese cambio de mentalidad, en el cambio de mentalidad de que efectivamente se puede. El sector tecnológico, como bien dijeron todos, sí, efectivamente tiene un nivel de madurez, pero como dijo Agustín, no nos quedamos conformes, queremos más. Pero cuando queremos más para todos, más para poder ayudar a que haya más trabajo, como bien saben, en todo el país. Nosotros no estamos concentrados solo en Montevideo, estamos trabajando fuertemente en una expansión territorial. Por suerte tenemos muchas personas, muchos trabajadores, muchas empresas establecidas en todo el país. Hoy tenemos gente que está trabajando de Bella Unión, Salto, Paysandú, Fraiventos, Colonia, Maldonado, Tranqueras, Rivera, Durazno, Florida, de todos, de Mariscala, o sea, de todos los pequeños pueblos de las grandes ciudades, o sea, de todos lados, hoy hay personas trabajando para Uruguay y el mundo. Y creo que eso es donde más estamos trabajando. Una demostración también fue el gran proyecto que hicimos junto con INEFOP, que es para apoyar la reconversión laboral. Muchísimo foco. Mario, tendrías que haber participado y haber hecho el curso de programación, me hubiese gustado muchísimo. Para la próxima te invitamos. Pero básicamente lo que buscamos no es solamente que la gente, y eso lo conversamos con Carmen, no queremos solo que la gente se prepare para trabajar en nuestro sector. Entendemos que es importante que haya una educación en la digitalización, en pensar en formato digital. Por eso el 2 de junio del año pasado tuvimos una reunión con el CODICEN, en donde nosotros le presentamos, ellos ya habían planteado todo su proyecto quinquenal, en donde estaba el tema de la alfabetización digital. Nosotros les llevamos algo que todos dijeron, pero se lo llevamos en concreto. Porque siempre nos preguntaban, ¿pero qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Y dijimos, bueno, vamos a hacer el trabajo. Y nos hicimos el trabajo, encontramos un trabajo muy, muy interesante en otros países, en donde se prepara a los chicos, a los niños, desde 6 años, en cuáles son todas las habilidades digitales hasta los 16 años. En todos los rubros, desde la ciberseguridad, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, la inteligencia artificial, en todo. Desde saber simplemente en ciberseguridad, uso el ejemplo, cómo me tengo que cuidar en redes sociales, a entender qué es el phishing y cómo cuido que no me roben las claves para acceder a mi cuenta bancaria. Y voy a tomar 2 ejemplos simplemente nada más de por qué queremos y creemos que podemos ayudar a otros sectores de actividad económica como motor. Y voy a usar 2 ejemplos externos, no son de la Cámara. Uno lo conversamos ayer justo con Mario en el CONICYT, y él comentó, Mario, Alejandro Chavalgoiti, que justamente cuando terminamos, yo le hice una broma sobre el sector de tecnología, y él me dobló la apuesta y me dijo, Leonardo, en realidad el sector de la biotecnología despegó y creció, y el de la vacuna también, gracias a los sistemas de información y a todo el procesamiento analítico que hoy se puede hacer. O sea, ¿por qué se pudo hacer tan rápido la vacuna contra el COVID? Porque al otro día que se pudo separar el virus, en 2 días ya se tenía la secuenciación genómica del virus del COVID-19. Entonces, ese tipo de cosas son hoy viables gracias a la tecnología. Y voy a usar otro ejemplo de la salud. Hace poquito tuve la oportunidad de participar de un estudio realizado por la Universidad de Georgetown, la Universidad de Georgetown, del Centro de Estudios para Latinoamérica, junto con The Economist Units, en donde hicieron un análisis de toda América Latina, de cuáles eran los países que estaban mejor preparados para medicina personalizada, que es una tendencia mundial. Es decir, ya muchas empresas, de hecho, podemos conversar y decir que Roche acaba de incorporarse como socio de la Cámara, justamente porque tiene toda una unidad que es 100% digital. Y ese estudio, una de las cosas que muestra es que Uruguay
es de los países más avanzados en todo lo que es, digamos, salud o teleasistencia, telesalud y health. Hay varias denominaciones. Y para muestra, alcanzo un botón. Nosotros tenemos una mesa que fue constituida internamente en la Cámara hace unos 3 años, de la cual participan cerca de entre 40 y 50 empresas que solo se dedican, o su negocio principal es a proveer sistemas de gestión para la salud. Y ahí tenemos de todo, desde empresas que imprimen órganos o partes para una operación, la columna vertebral de un niño, lo que sea, para poder pensar su operación antes de operar. O sea, fíjate qué importante eso, ¿no? Antes de saber si tengo que operar, poder tener todo eso. O desde socios de la Cámara, que fueron los que habilitaron a que un médico, cuando le hace una tomografía, capaz que en Artigas no hay quien pueda informarla, tome esa imagen digital con calidad de médica y la puede informar desde Costa Azul, Canelones. Y uso el ejemplo porque un amigo mío, que es médico, que vive en Costa Azul, Canelones, informa desde su casa. Y eso se puede gracias a la tecnología. Y eso es lo que queremos transmitir cuando decimos se puede innovar, se puede ser el motor y se puede incorporar tecnología. Y ahí lo único que decimos es, y ahí donde queremos trabajar más, y creo que Carmen lo decía, yo no creo que estemos mirando tanto a las empresas grandes y medianas, o sea, creo que miramos a todo el espectro, pero creo que hay una cosa importante que es el cambio de mentalidad. Y queremos que es importante que entiendan todos los empresarios que cuando pensamos en ceros y unos, nuestro negocio, primero en algunos casos subsiste, y en otros casos podemos llegar a un crecimiento exponencial. Es decir, hoy por hoy, cuando uno analiza las empresas que más crecen, aún estando en el mundo físico, crecen porque invierten mucho en tecnología de la información. Yo creo que ese es el mensaje final que me gustaría dejarles a todos los participantes. Agradecer muchísimo la participación de todos los asistentes y muchísimas gracias a todo el panel por participar y comentar su opinión sobre el trabajo realizado, que para mí es un insumo más para el sector poder trabajar en conjunto por un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por esta participación. La verdad que como cierre espectacular. Vamos a empezar a redondear la actividad, que estamos todos hace ya mucho rato. Muchas gracias a los valientes. Tenemos todavía 60 y pico de personas que nos siguen acompañando después de todo este rato. Tuvimos picos de participación de más de 90 personas. Estamos súper contentos con eso. Dentro también de esto de los agradecimientos, que a veces se va para largo, pero es importante, también queremos agradecerle a Ramiro Correa, que es investigador del CED, y que fue una de las personas que metió mucha mano y mucho trabajo en este documento, junto con Agustín y conmigo, así que gracias a Ramiro. Y comentarles que este documento va a estar subido en la web del Observatorio TI de CUT, y también lo van a poder encontrar en la web del CED. Si quieren, entran a las dos, así nos hacen un clic a cada uno. Y también van a recibir todos quienes participaron de este evento en un ratito, van a recibir el documento, van a recibir la presentación, que muchos nos la pedían, y también el link al evento en YouTube para que quien quiera volver a verlo o compartirlo. Y agradecer también a todas las preguntas que nos llegaron en el panel. Ahí estuvo Agustín respondiéndole a algunos de los participantes. Estamos un poco pasados de tiempo, así que no vamos a abrir ronda de preguntas ahora, pero sí le trasladaremos al panel estas consultas y les agradecemos si quieren ellos responder y quedar en contacto. Pero bueno, de parte del Observatorio TI es eso. Agus, si querés dar también unas palabras de cierre. No. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la CUTI por el trabajo conjunto, a Carmen, a Mario, a Juan, a Leonardo, ni que hablar, y al ministro por acompañarnos. Le habían enriquecido tanto y haberse tomado, que todos demostraron realmente la atención de mirar el documento. Creo que quedó muy enriquecido el documento por aportes tan valiosos. Así que de mi parte podemos ir cerrando, nomás que estamos hace 1 hora y 49 minutos ya conectados. Sí, para Zoom esto es todo un récord, creo que es el evento de Zoom más largo que he tenido. Pero bueno, estuvo buenísimo, se me pasó rápido porque todas las intervenciones fueron muy ricas. Nuevamente al panel, muchas gracias por haber participado, y a quienes están del otro lado también, y quedamos para la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos. Que pasen bien. Gracias, buen día.